ocurría más o menos luego, pero en principio se reconocía que tú eras el soberano para decidir qué hacer con esa pasta de dientes o con esas patatas. Ahora, a lo que el socialismo se opone radicalmente es a la propiedad privada sobre los medios de producción. Es decir, considera que no tenemos que poseer bienes que sirvan para producir otros bienes, porque todo aquello que sirva para producir otros bienes ha de caer bajo la esfera de la planificación estatal. Por tanto, el libre mercado también es la aplicación del principio de propiedad privada a los medios de producción. Por cierto, obviamente la distinción entre medio de producción y no medio de producción, pues en muchos casos es imposible hacer. Un automóvil es un bien de consumo o un medio de producción. Si yo quiero utilizar el automóvil, o sea, el socialista me reconoce la propiedad privada sobre el automóvil para mi transporte personal, pero si yo luego quiero utilizarlo para cobrarle a una persona para transportarle, me dirá, no, no puedes hacerlo. O una guitarra. Una guitarra que la toco para entretenerme es propiedad privada de consumo, pero si la toco para grabar un disco y comercializar el disco, entonces ya es medio de producción y por tanto no puede haber propiedad privada sobre ese medio de producción. ¿No? Como cierre de paréntesis y de la arbitrariedad que supone propiedad privada sobre los bienes de consumo, sí, propiedad privada sobre los bienes de producción, no. Arbitrariedad que además es creciente en la época actual, donde casi cualquier cosa puede ser un medio de producción. Luego, como os decía, libre mercado es la aplicación de los principios anteriores a la esfera económica. Libertad contractual, ¿en qué se materializa? Pues en la libertad de comerciar, en la libertad de efectuar los intercambios que consideremos adecuados en los distintos ámbitos que queramos. Y por último, la libertad de asociación en el ámbito económico se traduce en libertad de empresa, la posibilidad de crear empresas que a su vez sean sujetos de derecho con capacidad para dedicarse a producir lo que quieren, libertad de profesión, para poseer medios de producción y para establecer aquellas relaciones contractuales que juzguen pertinentes. ¿Para qué? Para alcanzar el fin marcado, que es producir bienes para luego comercializarlos en el mercado. Obviamente, a su vez, el hecho de que pueda haber múltiples asociaciones y desasociaciones del ámbito empresarial, es decir, la posibilidad de que podamos crear una empresa, que podamos disolver empresas existentes, que podamos formar parte de una y luego rescindir nuestra relación con esa una y conformar otra, eso tiene otra implicación que también forma parte de la idea del libre mercado, que es la libre competencia. Empresariales, asociaciones mercantiles que están compitiendo entre sí por los distintos proyectos que tienen. Proyectos que, en el caso de las empresas, suelen ser producir bienes para otros. Entonces, si una empresa quiere producir bienes para ti y esta otra empresa también quiere producir bienes para ti, tendrán que competir para ganarse tu favor, es decir, para que tú seas quien compre sus mercancías. Y por cierto, cuando hablo de empresa, no necesariamente estoy hablando de empresa capitalista, ni siquiera de una empresa personalista. Una empresa, en esta concepción tan amplia, también puede ser una comuna socialista. Si los socialistas se quieren mancomunar, se quieren unir, se quieren asociar para, en lugar de producir bienes y servicios para el mercado, es decir, para otras personas, producir bienes y servicios para sí mismos, para los comuneros que forman parte de la comuna, están dentro de un sistema político liberal en su pleno derecho a hacerlo. Y pensad que durante el siglo XIX, la primera parte del siglo XIX, los movimientos socialistas que había eran en gran medida movimientos socialistas voluntaristas, es decir, que aquellas personas que se querían asociar a las comunas utópicas socialistas, pues se asocian. Y por eso, es cierto, estos movimientos socialistas arraigan y adquieren su expresión en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, al menos para determinados colectivos de personas, porque nunca hemos de olvidarnos que hasta el año 65 una parte muy importante de la población en Estados Unidos no tenía absolutamente ningún derecho, que eran los esclavos, pero para la otra parte de la población que sí se les reconocían derechos, tenían prácticamente pleno derecho a todo, incluyendo la creación de comunas socialistas. Y por eso los socialistas se van a Estados Unidos a montar sus comunas, porque era allí, en ese entorno liberal, en el que se podían crear comunas socialistas. No suele ser al revés. En un sistema
político económico liberal, los socialistas pueden tratar de perseguir sus sueños, sus utopías, pueden tratar de crear sus propias comunas socialistas. En un sistema socialista, una persona no puede volverse capitalista y crear una empresa capitalista. Por lo tanto, existe entre los derechos en un caso y en otro. Bien, por tanto, la asociación de las personas se materializa en un asociacionismo civil y en un asociacionismo económico mercantil. Libertad de asociación y libre mercado. Por tanto, tenemos para los proyectos personales, estrictamente personales, libertad individual, propiedad privada, autonomía contractual, reparación del daño de todo esto, las implicaciones de su asociación o de escalar estos derechos en asociaciones, asociacionismo civil y asociacionismo mercantil. Y luego, el noveno principio del liberalismo consiste en pensar cuál ha de ser el marco que se encargue de velar o de vigilar, el marco político que se encargue de velar o de vigilar que todos esos derechos son respetados por todos los sujetos de derecho. Y ese noveno principio es el principio de gobierno limitado. El gobierno es el que se encarga en última instancia de velar y de garantizar, incluso diría de especificar, porque si os fijáis, todo lo que hemos dicho son principios muy abstractos. Libertad, propiedad, contratos, pero luego todo eso se tiene que materializar y expresar en normativas mucho más concretas. Por ejemplo, ocupación originaria o ocupación pacífica. ¿Qué entendemos socialmente por ocupar un bien que no tenía dueño previo? ¿Cuándo entendemos que se ha ocupado pacíficamente? ¿Cuando le he echado un ojo? ¿Cuando he dicho, que esto es mío? ¿Cuando lo he vallado? ¿Cuando me lo he apropiado y he hecho un uso ininterrumpido durante un mes, durante una semana? Fijaos que la articulación de los derechos tiene un cierto componente arbitrario, y no pasa nada porque tenga un cierto componente arbitrario mientras esa arbitrariedad no se lleve tan lejos como para anular el contenido del principio en sí mismo. Pero, bueno, una sociedad o una comunidad liberal podría decir, bueno, ¿cómo vamos en este contexto a materializar el derecho de propiedad? Pues oye, aquí la ocupación pacífica la entendemos como vallar o etiquetar ante todos el bien. Y otra podría decir, bueno, pues aquí tienes que ir a un registro público y llevar el bien, o llevar una escritura del bien y decir, oye, que esto es mío, anotadlo aquí para que todo el mundo lo sepa. Son distintas formas de articular el respeto a un mismo principio jurídico, que es el de propiedad privada. Lo mismo con qué entendemos por agresión. No, la agresión no tiene por qué ser absolutamente líquido, absolutamente delimitado. Y de hecho, ya no solo de agresión, sino de amenaza. Porque la libertad no solo significa que no puedo ser agredido, sino que tampoco puedo ser amenazado de ser agredido. Pero ¿cuándo entendemos que ha habido una amenaza? ¿Una mala mirada es una amenaza? Pues a lo mejor dentro de determinados entornos culturales sí. A lo mejor en determinados entornos culturales una mala mirada socialmente se entiende como una amenaza de agresión fortísima. Entonces, bueno, pues en ese contexto sería lógico que el principio de libertad se materializara de esa forma. Por tanto, ¿quién es el encargado de materializar o de especificar los derechos y de asegurarse de que se cumplan, de que se ejecuten? El gobierno. Ahora bien, y aquí encontramos quizá la línea divisoria entre las diversas corrientes del liberalismo. ¿Qué entendemos por gobierno? Bueno, algunos entienden por gobierno el Estado, que es el monopolio territorial sobre una población, y otros entienden cualquier asociación, como las que se pueden crear bajo el principio de libre asociación, asociación voluntaria de tipo político, personas que se asocian libremente para generar o crear un órgano que se encargue de velar por los derechos de esas personas que se han asociado libremente. Obviamente, los liberales van a debatir sobre cuán viable es la posibilidad de crear gobiernos por libre asociación. El liberalismo más clásico, que considera que hay, digamos, funciones del gobierno que no se pueden organizar o que no se pueden generar por libre asociación, por un problema de descoordinación entre las personas que intenten asociarse para conseguirlo.
y la visión más anarcocapitalista que dirá no, no hay ningún problema, o al menos si hay problemas son problemas superables y por tanto sí cabe la generación de gobiernos de libre adscripción voluntaria. Lo que en todo caso creo que una visión liberal, ya sea clásica o anarcocapitalista, del gobierno limitado, sí tiene en común es la idea de que el gobierno no es soberano. Es decir, el sujeto de derecho último es el individuo, no es el gobierno. El gobierno o el Estado no tiene soberanía sobre las personas para hacer o deshacer sobre sus derechos a su gusto. El Estado, en todo caso, es un sirviente instrumental de los derechos de las personas, pero no es el que les otorga o el que les da derecho. Por tanto, el Estado también se somete al mismo conjunto de reglas, al mismo conjunto de normas, al mismo conjunto de derechos a los que se someten el resto de las personas. O expresado todavía de otro modo, el Estado no tiene privilegios sobre las personas. Esto es lo que el filósofo Michael Huemer llama autoridad política. La autoridad política es el derecho a obrar de un modo distinto al que tienen derecho a obrar el resto de personas. El privilegio a conculcar los derechos de los demás sin que exista un simétrico derecho de los demás a conculcar los derechos de uno. Y por tanto, lo que todos los liberales sí niegan es que el Estado tenga autoridad política, tenga privilegios jurídicos sobre las personas. ¿Que el Estado es un mal inevitable? Pues a lo mejor lo es. Pero si es un mal inevitable, precisamente porque no tiene una soberanía especial sobre el resto de las personas, lo que el liberalismo dirá es limitemos al máximo la extensión de ese mal inevitable. Limitemos al máximo la esfera donde el Estado no generado por libre adscripción existe. Que a lo mejor no podemos eliminarlo totalmente, bien, pero reduzcámoslo a la mínima expresión porque no podemos ser indiferentes moralmente entre más o menos Estado. Si el Estado surge de la conculcación de los derechos de las personas, o si el Estado en muchos casos supone una conculcación de los derechos de las personas, aunque sea del derecho de libre asociación, esa tacha moral sigue ahí. Y por tanto esa tacha hay que minimizarla. Y más Estado es más tacha, no es menos. Y por tanto hay que limitar, hay que restringir el Estado todo lo que podamos. El anarcocapitalista dirá, todo lo que se pueda es eliminarlo. Bueno, pero eso ya es una discusión no tanto ética, sino una discusión antropológica, política, económica, sociológica, de si es posible organizar sociedades extensas, sociedades amplias, sin un Estado como monopolista de la violencia. Y evidentemente si llegáramos a la conclusión, no digamos de barra de bar, sino a la conclusión científica fundamentada de que el Estado es prescindible, sí que os diría que digamos, la conclusión lógica a la que debería adscribirse todo liberal es eliminemos el Estado. Juro que el Estado es prescindible. Ahora, si no podemos, con un margen bastante amplio de seguridad, basado en la evidencia disponible, si no podemos afirmar que el Estado es prescindible, también es lógico que haya liberales que digan no nos gusta el Estado, pero no tenemos claro que una sociedad pueda funcionar sin Estado y que por tanto los derechos de las personas se puedan respetar efectivamente sin el Estado. Y esa es la línea divisoria entre liberales clásicos, incluso minarquistas, y anarcocapitalistas. Pero en todo caso, sí comparten la necesidad de limitarlo al máximo, todo lo que se pueda. Solo que unos entienden que el máximo va algo más allá que los otros. Y por último, el último de los principios del liberalismo es lo que he llamado globalización. ¿A qué me refiero con globalización? No son principios exclusivos de una determinada comunidad política. Pensad que en el mundo lo normal es que encontremos comunidades políticas muy distintas, ya sean estados muy distintos o incluso en una sociedad anarcocapitalista tendríamos comunidades políticas muy diferentes, ¿no? Asociaciones políticas de personas distintas con visiones distintas sobre cómo organizar la estructura básica de la sociedad.
Pues bien, los derechos no son derechos de una única comunidad política, o no son derechos que una comunidad política, o los sujetos, mejor dicho, de una comunidad política puedan no respetar dentro de otra comunidad política, sino que son derechos de todas las personas. Son derechos, si lo queréis, humanos, derechos universales, derechos globales, porque son derechos individuales y derechos igualitarios entre todas las personas. Por lo tanto, son derechos igualitarios a escala global, a escala planetaria, a escala mundial o incluso a escala universal. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que una comunidad política no puede decirle a otra comunidad política, bueno, pues tú no tienes derechos, voy a invadirte, voy a masacrarte, voy a robarte, voy a expoliarte. La otra comunidad política tiene, o sea, los sujetos de la otra comunidad política tienen tantos derechos, aunque estén especificados de un modo distinto, en la práctica, aunque allí la propiedad se adquiera con un registro público y aquí se adquiera con una etiqueta social, los sujetos de otras comunidades políticas tienen tanto derecho como los sujetos de esta comunidad política. Y nadie puede violar los de la otra. Y eso también significa, por cierto, que si las comunidades políticas no son de libre adscripción, es decir, si los estados no han surgido voluntariamente y por tanto no hemos renunciado voluntariamente a los derechos de formar parte del Estado, el Estado, justamente porque ser el mínimo posible, no puede restringir arbitrariamente la interacción entre los miembros de distintas comunidades políticas. Es decir, no puede establecer restricciones al libre comercio entre sociedades distintas, a la libre migración entre sociedades distintas, al libre flujo de capitales entre sociedades distintas. Si viviéramos en una sociedad anarcocapitalista, sí, que si yo me adscribo a una sociedad que dice, me voy a encerrar dentro de mí mismo, ¿no? Tipo los AIC en Estados Unidos. No quiero tener contacto con el exterior, no quiero que venga gente de fuera, no quiero que entre ni siquiera a novelas eróticas de fuera, quiero mantener esto en un estado impoluto. Si todos los que forman parte de esa comunidad política han aceptado que esas son las normas de juego dentro de la misma, fantástico. Pero como los estados no han surgido así, no podemos presuponer que hemos cedido al Estado el derecho de regular nuestras relaciones con los miembros de las comunidades políticas. Y por tanto, el a priori no es que el Estado pueda hacer y deshacer en las relaciones exteriores como guste, sino que no puede. Y por tanto, a lo que nos aboca este principio es a la globalización. Si lo queréis, a la aldea global, al bazar global, a la universalización de los derechos. Y por eso, y termino ya con esto, la idea de derechos humanos que os mencionaba al principio es una idea muy liberal. No necesariamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, contiene pues, muchos derechos positivos que no entroncan con el liberalismo. Pero la idea de que hay unos derechos universales por encima de los estados es una idea genuinamente liberal. Y por tanto, también creo que la idea de derechos humanos universales, es algo que el liberalismo tiene que entender con mucho más hincapié, porque es una aportación y es un logro del liberalismo, aunque luego, obviamente, debatamos cuáles son esos derechos y porque muchos de ellos lo que en realidad constituyen es violación de otros derechos más básicos de las personas. Pues bien, ese es un poco el edificio del pensamiento ético, jurídico y liberal. Espero que os haya gustado y nada, si te preguntan, lo hago. Muchas gracias. No sé si dispones de tiempo para que te hagan algunas preguntas. Sí, alguna preguntita, sí. Algunas cortas, por favor. Sí. Hola Juan Ramón, mi nombre es Walter Gómez, soy uno de los 25.000 suscriptores. Felicitaciones por el número del canal de YouTube. Muchas gracias. Yo me preguntaba, respecto al principio número 6, derecho de restitución, ¿cómo se puede responder cuando hay un caso en el que, para poner un ejemplo, alguien dentro del Estado fue corrupto, pero en lugar de vender su propiedad a otra persona que no lo sabía, se la donó a un hijo, por ejemplo? Y el hijo declara años después no saber de esto. Digo, ¿cómo responder ahí si es legítimo quitarle esa propiedad a ese hijo o no? Hombre, depende. Dentro de determinados límites,
no sé, por ejemplo, pienso en España la Casa de Alba, ¿no? La Casa de Alba, al final, es simplemente un caudillo militar que, por hacer la guerra de Flandes, pues acaparó muchas propiedades a costa de los auténticos usuarios de la tierra, que eran obviamente los propietarios. Y la Casa de Alba sigue teniendo unas cantidades ingentes de tierra. ¿Son esas cantidades ingentes de tierra títulos absolutamente legítimos y consolidados de la Casa de Alba? Y yo creo que eso es bastante discutible. ¿Eso significa que haya que privarlas de todos sus bienes? Sobre todo si hay buena fe de por medio y demás, pues no, pero bueno, las reformas agrarias bien hechas, por ejemplo, las reformas agrarias de la tierra bien hechas, es decir, sin populismos socialistas de por medio, creo que no son necesariamente un programa que se oponga a los principios liberales, sino que forma parte de la restitución del daño causado y de la propiedad previa del pensamiento liberal. Pero, claro, entiendo la pregunta porque al final la restitución supone alterar la estructura de derechos que tenemos. Y claro, cuando el Estado empieza a alterar la estructura de derechos existentes, se abre un melón muy peligroso para que vaya mucho más allá de la restitución del daño causado y para que genere nuevo daño. Por lo tanto, bueno, yo creo que en el liberalismo hay muchas zonas grises, hay muchos temas que no son ni blancos o negros, y este es claramente uno de esos temas grises donde entran en conflicto varios principios. Pero, claro, si una familia es absolutamente rica y toda esa riqueza procede del expolio histórico, decir que todo ello queda consolidado y que aquellos que fueron sus víctimas no tienen ningún título de restitución, pues me parece claramente un ataque contra las ideas de... Sí. ¿Alguna más? Sí, quisiera hacer una pregunta. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Flores, soy de Venezuela. Quisiera hacerte una consulta respecto a, me llama particularmente la atención el tema de la igualdad de la ley, porque en primer lugar pues soy feminista y además activista de derechos humanos. Entonces, podríamos decir que hay ciertas políticas públicas o leyes que puedan estar, que beneficien específicamente a las mujeres, que sean contrarios a este principio de igualdad de la ley, tomando en cuenta de que, bueno, las mujeres y los hombres pues somos diferentes en ciertos aspectos. Sí, es un tema muy interesante porque en cierto modo se refiere a la evolución que ha sufrido el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista empieza siendo un movimiento que se preocupa exclusivamente por la igualdad jurídica y luego pasa a evolucionar a un movimiento que se preocupa por otro tipo de igualdad más social, cultural, económica, ¿no? Creo que el liberalismo no puede defender nada que no sea la igualdad ante la ley y por tanto la estricta igualdad jurídica de todas las personas y por tanto las leyes de, por ejemplo, discriminación positiva a favor de las mujeres atentan desde mi punto de vista contra el liberalismo porque es crear un privilegio, es decir, una ley particular, una ley privada de unas personas sobre otras. Eso no significa, cuidado, porque aquí a veces también los liberales creo que simplifican demasiado, bueno, algunos liberales, eso no significa que solo con la igualdad ante la ley la situación de la mujer quede absolutamente reparada o quede absolutamente solventada. ¿En qué sentido? Pues imaginar que durante siglos la mujer ha estado en una posición de subsidiariedad e inferioridad jurídica frente al hombre, como lo estuvo históricamente. Bueno, eso evidentemente ha generado un tipo de cultura, un tipo de estructuras sociales, un tipo de posiciones sociales, ¿no? Imaginar que la mujer no puede, mientras estaba en una situación de desigualdad jurídica, no tenía derecho a acceder a la universidad. Entonces, claro, no hay mujeres universitarias y eso puede generar luego que, obviamente, todos los profesores universitarios serán hombres e imaginar, y hay cierta evidencia sobre ello, que en las promociones profesionales los hombres tienden a elegir a otros hombres y las mujeres tienden a elegir a otras mujeres. Por tanto, puede haber una serie de inercias históricas derivadas de la conculcación de derechos originales que persistan en el tiempo aun cuando se haya restablecido la igualdad jurídica, ¿no?
¿Qué puede hacer ahí el liberalismo? Pues lo único que puede hacer es activismo social. ¿Sí? Tratar de poner de manifiesto estas situaciones que deriven de injusticias pasadas e insistir en la necesidad de que las personas se conciencien de ellas y que cambien su actitud frente a ellas. Pero desde luego lo que no puede hacer el liberalismo es instrumentar el Estado para desde el Estado conculcar los derechos de las personas y tratar de corregir esto. Es decir, lo que no puede hacer es crear nuevas víctimas inocentes para corregir o para reparar el daño generado ilegítimamente a otras víctimas pasadas. ¿Sabes que me llama mucho la atención eso? Porque fíjate, las leyes de cuotas cada vez crecen más en los países en el mundo. Pero sin embargo, ¿cómo se le podría violentar el derecho a un hombre si en este caso, con la ley de cuotas, no competiría sino con otros hombres y las mujeres competirían con otras mujeres? O sea, todavía el hombre sigue teniendo la posibilidad de competir, solamente que por menor cantidad de carga. Claro, pero entonces estás cercenando con la libertad del empleador a contratar a un hombre si quiere contratar a un hombre. Entonces, una libertad contractual que está siendo limitada desde la misma estructura estatal. Y creo que ahí es más importante, imagínate que el empleador no por nada, sino simplemente porque a lo mejor la cultura histórica en la que se ha creado ha sido esa, y considera que la mujer es menos apta para desempeñar el trabajo que un hombre y por tanto va a tender a preferir, por motivos infundados, al hombre. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues activismo social para cambiarle la perspectiva, oye, que no, que es un prejuicioso, que no tiene razón, mírate la evidencia, cambia de comportamiento, incluso si lo quisiéramos, boicot social, es decir, pues si usted no contrata mujeres, no, como consumidores no vamos a comprar sus productos. Todo eso entra dentro del ámbito legítimo de actuación del liberalismo, claro que se puede hacer, e incluso diría, sobre esto he escrito alguna vez, que en la medida en que las situaciones sociales presentes derivan de injusticias jurídicas pasadas, el liberalismo tiene que aplaudir este activismo social, es decir, tiene que agradecer que haya personas que se preocupen por reparar socialmente las consecuencias negativas del intervencionismo estatal pasado, que ni siquiera de ser indiferente de, bueno, si lo quieres hacer hazlo y si no, no lo hagas, no, sino que el liberalismo es decir, fantástico, qué bien que quieras dedicar tu tiempo a esto y que soluciones algo que socialmente es problemático. Pero socialmente es problemático, pero eso no significa que sea tan problemático o que la problemática sea tal que justifique la conculcación de los derechos de otras personas. Se tiene que resolver desde el ámbito social y no desde el ámbito jurídico e institucional. Gracias. Ramón, un segundito. Vos decís igualdad ante la ley, pero sería importante aclarar qué es la ley, qué ley es la que tiene, ante qué ley tiene que ser la igualdad. Y eso se entronca con el tema de la limitación de poder, porque en definitiva los poderes legislativos se extralimitan permanentemente y son leyes positivas las que dictan constantemente. Entonces, igualdad ante una ley positiva, no. Yo creo que tienes igualdad ante una ley negativa. Sí, bueno, cuando hablo de ley me refiero a derecho, ¿no? A igualdad jurídica o igualdad de derechos. A igualdad dentro de la estructura básica de derechos, ¿no? Y dentro de esa estructura básica de derechos también queda sometido el llamado poder legislativo. Es decir, no es que el poder legislativo sea el autor de la estructura básica de derechos, sino que él también está subordinado al respeto a esa estructura básica de derechos, justamente porque las personas que comportan el poder legislativo no son ni más ni menos que tú o yo, que por tanto tienen exactamente los mismos derechos y no tienen por tanto el privilegio de poder conculcar esos derechos. ¿Bien? Pero sí, efectivamente, en Austria hay muchos derechos que están interactuando a la vez. Tenemos la estructura básica, que es los derechos, lo que se suele denominar derechos naturales, derechos que tenemos por naturaleza. No es que estén en la naturaleza per se, sino que son restricciones necesarias a la acción de las personas para estructurar la convivencia. Y son las restricciones mínimas e imprescindibles para que podamos estructurar la convivencia, respetando escrupulosamente el proyecto de vida de cada una de las personas. Cualquier restricción que vaya más allá de estas ya supone privilegiar a unos grupos sobre otros, ya supone privilegiar unos planes de vida sobre otros. Pero luego, claro, más allá de esta estructura básica existen los derechos derivados que conformamos contractualmente. Y por eso, a nivel contractual, no tiene por qué haber igualdad de derechos,
Si yo he negociado contigo que me vas a pagar 1.500 y tú has negociado con otro que le vas a pagar 1.000, ahí no hay igualdad de derechos. Cada uno tiene unos derechos porque hemos negociado la creación específica de derechos sobre o dentro de nuestra esfera de soberanía. Y esa es la esfera de soberanía que sí es igual para todos. No lo que hacemos dentro de la esfera, sino la propia esfera en sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ramón, por todo tu tiempo. Y bueno, esperemos tener otra oportunidad también para tenerte, aunque sea por este medio. Nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, disfrutar del resto de la jornada de hoy. Y Sí. muchas gracias. Hasta luego.